podemos observar rasgos que los diferencian y podemos decir que son dos especies. Sin embargo, cuando yo les pregunto aquí, ¿y ahora cuántas especies ven? Pues a lo mejor ya no está tan fácil, ¿no? Porque pues ya no podemos saber si este amarillo que está aquí es diferente de este amarillo, si esta colonia que está acá, pues a lo mejor es esta misma, pero aquí ya creció. Ya no sabemos, ¿no? O sea, sí que hay pruebas bioquímicas que te pueden decir, pues, este y este son diferentes, pero hay que cultivarlos. O sea, ya no es tan rápido poder decir cuántas especies hay en el microbioma de la piel de la mano. Y entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, ¿quién nos vino a ayudar? Pues la secuenciación del DNA, ¿no? Porque nosotros tenemos los microorganismos pues almacenan su información en esta molécula de DNA pues tiene 4 nucleótidos, A, T, C, G, y esos nucleótidos se ordenan en una secuencia que se llama el genoma y que pues tienen todos los organismos, en particular los microorganismos, y pues esto nos facilita la vida para saber pues quiénes están presentes y cuáles son los genes que están codificados en los genomas de esos organismos que estamos estudiando. Entonces, los genomas de microorganismos, esto que les muestro aquí es Archaea y Bacteria, se duplican anualmente. Por ahí de los 90 pues estaba el primer genoma bacteriano, Haemophilus influenzae, fue todo un éxito. O sea, cuando yo nací no había genomas bacterianos y ahora tengo un trabajo en el cual se estudian masivamente los genomas bacterianos. Entonces a mí me parece un gran cambio. Se fueron duplicando, pues ya ven que esta es una exponencial de base 2 y pues no se ve, pero de repente pues ya para 2019 había 500,000 genomas públicos, sin contar todas las colecciones privadas de lo que realmente pues nos preocupa, como pues bacterias resistentes a antibióticos, bacterias que causan enfermedades a plantas. Bueno, públicos había 500,000, para 2020 había 1,000,000 y ahorita ya no me he fijado, pero pues ya hay más de 1,000,000, ¿no? O sea, si de veras más o menos cada año se duplica, pues ahorita hay por lo menos 4 millones ahí de genomas públicos. Y pues obviamente esto es muchísima información, ¿no? Cada quien los generó para distintos estudios, pero pues se pueden analizar en conjunto para ver pues qué patrones interesantes tienen. Entonces pues se depositan, como sabemos, en estas bases públicas como NCBI y tenemos todos estos lenguajes para procesar esa información y ver qué es lo que contiene. Entonces, bueno, el genoma se divide en genes, que están aquí. Estos genes se agrupan especialmente en Archaea y Bacteria en clústeres que tienen la misma función. O más que tienen la misma función, pues los genes que pertenecen a esos clústeres tienen una función relacionada. Es decir, actúan sucesivamente hasta producir una molécula. Primero, pues el primer gen a lo mejor va y recluta pues este metabolito y el segundo gen pues le agrega un residuo pues que ahora tiene un oxígeno y pues un carbono ahí de 5 carbonos, ¿no? Un anillo de 5 carbonos. Y así cada gen le va haciendo algo a esa molécula hasta que uno termina pues con el metabolito terminado. Y todo esto, este grupo de genes se llama clúster de genes biosintéticos y pues estos pequeños, bueno, estas moléculas químicas, en particular las que yo les voy a contar, suelen tener actividad antifúngica, antiviral, insecticida, antibacterial, son algún tipo de antibiótico y se dedican al metabolismo especializado. Entonces hasta ahorita yo les he hablado de genes, clústeres, genomas y no les he hablado de metagenomas, pero pues el metagenoma es colectar todo el DNA de una muestra, ¿no? De un lugar, puede ser de nuestro intestino, la piel de nuestra mano, de un lago, pues todo lo que hay, lo que secuenciamos de un lugar, ¿no? Pero bueno, para objetos de estudio y procesamiento de datos, pues son objetos genómicos que tienen distinta escala. Me voy a regresar un poco aquí, pues los genes de bacterias son como de tamaño 1000, los clústeres pues
hay entre unos que tienen 2 genes nada más, hasta unos que tienen 40, 80. Pues pueden pensar que en promedio pues tienen unos 10, entonces son de 10,000 pares de bases más o menos. Los genomas, pues hay el más chiquito, pues por abajo del 500,000 de pares de bases, en promedio 4 millones de pares de bases, y pues hay genomas grandes de 13 o más, ¿no? Millones de pares de bases. Y bueno, los metagenomas, pues depende, ¿no? De cuánto pagaste para ver cuántas lecturas pudiste tener. Y eso, ¿por qué nos interesa? Bueno, pues ahí está toda la información que, como les digo, está codificando para la síntesis de antibióticos. ¿Y por qué necesitamos buscar pues nuevos antibióticos si ya tenemos? En realidad, pues porque se nos viene la crisis de los antibióticos, y no solo se nos viene, sino pues que ahí ha estado, ¿no? Por ejemplo, las sulfonamidas, que son pues las primeras que se utilizaron en los 30, pues para los 40, aquí abajo podemos ver que ya había una observación de alguna cepa con resistencia a ese antibiótico. La penicilina, que se descubre por ahí de los 40 y se perfecciona con este primer ejemplo de ciencia ciudadana, que pedían que enviaran muestras de hongos, y pues en un melón fue que encontraron el que producía más. Pues para el 45 ya había cepas resistentes a antibióticos. Lo mismo pasa con la tetraciclina, con el cloranfenicol, se descubre resistencia, se descubre resistencia. Entonces, en realidad, pues prácticamente es una carrera contra el tiempo. Tú descubres nuevos antibióticos, pero pues hay cepas resistentes y hay cepas multiresistentes. Y los antibióticos pues cambiaron nuestra esperanza de vida, la aumentaron drásticamente. Y las cepas multiresistentes pues nos pueden regresar ahí, ¿no? A que tengas miedo de morir por gripe. Entonces no podemos... Bueno, primero tenemos que educarnos en usarlos bien para que pues no se dispersen tan rápido las cepas multiresistentes, pero también tenemos que continuar los esfuerzos por encontrar nuevos antibióticos. Muchos antibióticos son producidos por microorganismos, otros son sintetizados artificialmente, completamente, pero pues como les digo, muchos de ellos son producidos por microorganismos, en particular por actinobacterias. Y bueno, pues si son producidos por microorganismos, se puede buscar qué familias de genes pertenecen a los clústeres biosintéticos que pueden contener esta nueva. Ellos pues tienen que tener una cierta similitud de secuencia, y eso es lo que decimos que es una familia de genes, pues que están relacionados. Si tienen esa similitud alta de secuencia, pues muy posiblemente tengan un ancestro común. Y bueno, pues en particular, ancestro común. Y bueno, pues en particular, además de encontrar cuáles familias de genes pertenecen a esos clústeres que hacen química nueva, también podemos buscar cuáles genes, o sea, cuáles elementos de esa familia son los que verdaderamente están realizando química nueva, alejándose de la química tradicional. Entonces, en un genoma, dada una familia de genes, pues a lo mejor podemos tener 2 copias o una copia un poco más grande, ligeramente modificada, o podemos tener variantes de qué es lo que está ahí presente en cada uno de los genomas. Claro que los genomas tienen que estar relacionados para que pueda haber, para que podamos observar la variación como continuamente y no pues un salto que no nos dé nada de información. Entonces, estas familias de genes, ya todas, o sea, incluyendo las 2 copias de este genoma, la copia de esta, se organizan en un árbol por identidad de secuencia. Y pues nosotros desarrollamos una herramienta de clasificación de miembros de una familia génica. O sea, a lo mejor no todos los genes de esa familia van a estar haciendo química nueva, pero algunos probablemente sí. Y bueno, esto lo desarrollamos con el doctor Pablo Cruz, que en ese momento estaba en Berkeley, pero pues ahora ya tiene su propio laboratorio en Holanda. Y pues nos preocupamos por hacerla, pues ponerla pública en un GitHub y en un contenedor para que aunque pase el tiempo, pues se pueda seguir utilizando, porque un problema en bioinformática es que cambian las versiones pues de las herramientas, y entonces pues se vuelve muy difícil poder utilizarlas. Entonces pues está empacado, pues por si lo quieren probar después.
También pues ubicamos cómo le hicimos, o sea, cómo se construye esta herramienta. Ubicamos primero mediante literatura genes verdaderos positivos en química nueva. Y para esto pues participamos en este artículo que lo que refleja es la formación de una base de datos de todos los genes que experimentalmente se ha demostrado que trabajan en la síntesis de antibióticos. Entonces, pues esto lo hicimos bajo la dirección de Marnix Medina, que es de la Universidad de Wageningen, estuvo en una estancia y pues trabajamos en buscar por todos los artículos cuáles son, como les digo, los genes que de veras se ha demostrado que pertenecen a un clúster que hacen un antibiótico. Y la demostración pues puede ser que si mutas un gen de ese clúster ya no se produce, o que si expresas ese clúster en otro organismo, pues ahora sí se produce el antibiótico que antes no se producía, ¿no? Y bueno, pues ya teniendo esta base de datos como de genes verdaderos positivos, pues construimos un clasificador de elementos de una familia de genes. Y ese clasificador, pues, era una función simplemente que tú le decías, bueno, pues, se parece tanto a los genes productores de antibióticos, pero se parece tanto a los genes que tienen, pues, una función de metabolismo conservado, como síntesis de aminoácidos o degradación de azúcares. Este genoma tiene tantas copias promedio y en este en particular pues hay una de más, o sea que a lo mejor está haciendo otra cosa. ¿Cuántas copias hay por genoma? ¿Cuál es la distancia a los que sí son verdaderos positivos? O sea, a estos que les digo que sí hacen síntesis de antibióticos. ¿Y cuál es la distancia a los que pensamos que son negativos? Que como les digo, son genes que se dedican al metabolismo conservado. El conservado pues son las funciones tradicionales y el especializado pues es como que está intentando hacer otra cosa. Entonces, pues ¿qué hace esta herramienta? Lo que hace es dentro de una familia de genes indicar nodos de las hojas que son candidatos a estar haciendo alguna novedad química. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos con algo que es una función conocida y conservada. Porque ¿de dónde salen los nuevos genes? Pues de evolucionar a partir de los conservados, ¿no? No todos, pero pues una cantidad sí. Entonces, bueno, pues tú empiezas con una semilla que está por aquí, una o dos. Dices, pues esto yo sí me sé la función, es una función tradicional. Y lo que hago es buscar en todos los genomas, pues quiénes se parecen a ellos. Y también busco en todos los miembros de MIBIC, que es la base de datos que les digo que son de metabolismo especializado verdadero, y con todo eso yo me construyo una familia. Entonces, lo que están viendo aquí es una familia génica que tiene expansiones porque hay copias extras, hubo duplicaciones, hubo transferencia horizontal, contiene reclutamientos a metabolismo especializado, que son los que podemos encontrar dentro de MIBIC, y contiene las copias tradicionales. Entonces, EvoMining te ayuda a decir cuál es como el destino metabólico de cada uno de estos nodos. Como les digo, empiezan con una función conocida, pues ahora vamos a poner en azul todos los que son verdaderos positivos, o sea que experimentalmente sabemos que se dedican a síntesis de antibióticos. Ponemos en rojo los que se parecen mucho a la semilla, que es el metabolismo conservado, y todo lo demás en gris son copias extras, que pueden ser, como les digo, transferencia horizontal, expansiones, duplicaciones. Ahí la familia algo le está pasando, que no nada más se quedó con esta rama muy conservada que es la función tradicional. Algunos genomas tienen otras copias y esas copias, algunas de ellas, están cerca de la síntesis de antibióticos, pero no han sido caracterizadas antes. Entonces, pues las verdes, que son los que nosotros proponemos como candidatos, pues vale la pena probarlos experimentalmente. A lo mejor esta vale más la pena que esta otra, porque esta otra pues ya la conoces, y esta pues sí se ve que es de metabolismo especializado, pero no parece que haya sido caracterizada pronto. Y de los grises, pues no sabemos mucho, ¿no? Porque no tenemos información en esa parte de la evolución de esta familia génica. Entonces eso es lo que hace EvoMining, utilizar el color para darnos una idea del destino metabólico y bueno, por supuesto, pues buscar dentro de los genomas para poder producir estos árboles. ¿Y por qué creemos que funciona?
Bueno, pues primero predijimos un arsenolípido y pues sí pudimos hacer la validación experimental. De hecho, se sigue trabajando con él y hay otras herramientas que utilizan la misma idea, que la duplicación te lleva a, pues como a tener material para poder experimentar con el metabolismo especializado. No tienes que mantener la copia original, tienes una copia original que es la que puedes mantener pues como con las restricciones evolutivas para que te siga haciendo tu metabolismo primario, que pues uno no puede dejar de respirar, no puede dejar de comer, pero ya si tienes dos copias, pues a lo mejor la otra copia puede acumular mutaciones y experimentar para poder hacer una función nueva sin que sea pues tan perjudicial para ti. Entonces, ARTS es otra herramienta que utiliza la duplicación pues como para buscar también clústeres biosintéticos. Y bueno, pues ya que tienes esos pues elementos de familias génicas que pueden estar haciendo química nueva, pues ya no solamente te interesa un gen, ya quisieras regresar otra vez como a tener una visión más amplia y poder ver cuáles son los genes que están al lado, ¿no? Por ejemplo, pues digamos que este morado fue el hit de Evomining, el que nos dijo, pues sí, tú investiga esta enzima. Bueno, pues ahora te interesa que el contexto genómico también esté ligeramente conservado, porque como les digo, en Archaebacteria, pues los genes cercanos suelen hacer una función relacionada, y entonces como que si el contexto está conservado, te da más evidencia a favor de que pues sí tiene una función y no nada más pues una mutación aleatoria o una transferencia horizontal que no está haciendo nada en este organismo. Si está conservado en varios genomas, pues puede ser que sí esté haciendo un metabolito que es de interés para adaptarse a algo, ¿no? Entonces, bueno, conservado pero no idéntico. ¿Por qué? Pues porque las variantes genómicas en clústeres pueden producir variantes moleculares. La variación puede ser a nivel de presencia y ausencia de genes. Como ven, aquí hay un gen extra que no está pues en la vecindad genómica superior y sí en la inferior. Pero también hay variación a nivel del porcentaje de identidad de secuencia. Aquí estas dos moradas solo comparten 72%, las rojas 63%, las verdes 73% y así, ¿no? Entonces hay dos fuentes de variación, la presencia y ausencia y la identidad de secuencia. Y todo eso conduce a que, si bien haya zonas iguales en las moléculas que cada uno codifica en su genoma, o bueno, sobre las que interactúa, pues a lo mejor este produce pues este anillo de 6 carbonos, este es el core, está conservado en las dos moléculas, que viene de la parte conservada de la vecindad metagenómica, pero pues hay otras variantes, ¿no? A lo mejor este gen verde, pues aquí sí te produce este residuo verde, pero acá no, ¿no? O sea, aquí hay 3 carbonos para estos grupos metil, pero acá no, acá hay solamente 2. Entonces, las variantes genómicas, como les repito, pueden producir variantes moleculares. Y eso es importante porque a lo mejor hay resistencia al antibiótico superior, pero ya con esta modificación pues ya no hay resistencia al antibiótico que les estoy mostrando aquí abajo. Entonces, si bien la definición de familia de genes que nos permitió desarrollar Evomining pues es algo de uso común, no es lo mismo para la definición de familia de clústeres de genes o para decir pues esto es un operón. Pues ¿cómo lo dices, no? Ahora tienes varios genes. Habría que generalizar esa definición de familia de genes a familia de clústeres. Esta es una familia de genes, muy bien, identidad de secuencia, presentes, y también puede ir cambiando la identidad de secuencia. Bueno, pues este trabajo lo hicimos con Jorge. Lo que nosotros hicimos fue desarrollar Corazón y Bigscape, que son herramientas bioinformáticas de agrupación de familias de clústeres. Primero definimos que era una familia de clústeres. Entonces, para ello dijimos, pues tienen que tener en común por lo menos un gen. ¿Cuál gen? Pues el que le parezca importante al usuario. A lo mejor ellos quieren conservar, porque si no, no hay manera de garantizar. Pueden ir cambiando de uno por uno hasta que te quedes con que no tengan nada en común. Eso puede pasar. Entonces, bueno, yo dije para Corazón,
quiero que por lo menos tengan en común un gen, el gen rojo, y algún otro. O sea, que la intersección por pares sea mayor o igual a 2 y que la intersección total sea distinta del vacío. O sea, por ejemplo, si yo me agarro el C1 y el C4, pues tienen en común el rojo y el verde. Si me agarro el C3 y el C2, pues tienen el rojo y el cian. El verde también, aunque pues ya se ve menos identidad de secuencia, ¿no? Entonces, pues así definimos familia de clústeres, viendo cuáles tienen en común. Y además calculamos un par de índices. El índice de Jacquard, que justo como que se fija, bueno, del total de los genes, pues cuáles tienen en común, entre cuántos hay en total en esos dos clústeres, y algunos otros índices, como índice de adyacencia, quién está pegado a cuál gen o a cuál dominio de PIFAM. Entonces, con esta idea de poder clasificar familias de géneros, de clústeres biosintéticos, pues, ¿qué hicimos? Obtuvimos una clasificación de familias de clústeres que son productores de un antibiótico, o sea, de una resistencia. Empezamos con genes de metabolismo de taurina, de degradación de taurina. Vimos en Evomining que había una expansión de este gen, el gen TAU-D, y nos fijamos en sus contextos genómicos. Vimos que ya se conocían dos de estos compuestos, las rimosamidas y los detoxins. Todos ellos tienen en común el gen TAU-D y además algún otro, ¿no? En este caso, pues vemos el azul y el café, pero pues aquí solo vemos el rojo y el amarillo, ¿no? Los amarillos. Entonces, esta es la molécula con la que trabajamos y si ustedes se fijan, pues sí tiene un clúster en común, más bien un core común de la molécula. Aquí hay pues de 6 carbonos, pues está este anillo de 5 carbonos con el hidrógeno y pues esto es común, pero hay variaciones y esas variaciones pues es conforme íbamos viendo nuestro árbol filogenético. Y ese es el segundo programa con el que trabajamos. Poder automatizar la clasificación de familias de clústeres, ya sea de manera continua, como lo hace Corazón, y te muestra pues un centro conservado y cuáles son los genes alrededor, o con Bitscape, que lo que hace es simplemente te separa por grupos de familias, ya no lo ves tan de manera continua, tal vez te diría familia 1, el morado, familia 2, más gris, y familia 3, azul. Pero o sea, igual puedes seguir separando en familias las vecindades genómicas. Y bueno, pues eso nos fue muy bien, es un software que se sigue utilizando. Y pues ahora, ¿cuáles eran mis intereses? Pues a mí me gustaría explorar qué pasa con esas familias de clústeres. Hay algunas familias que son muy conservadas, como el caso de la familia B, y hay otras familias que son poco conservadas, como la familia A. Entonces, pues en ese tiempo planteé como hipótesis o línea de trabajo, así como se exploran los pangenomas, que son la variación a nivel de presencia y ausencia de genes en genomas relacionados, pues poder estudiar los panclústeres, que es, pues si tú te fijas, si vas acumulando más genomas por acá y número de genes en el eje de las Y's, pues aquí conforme aumentas genomas, pues aumenta un gen, ¿no? Aquí estaba el azul, pero no estaba el cian. Entonces, cuando yo aumento un genoma, pues aquí tengo un gen nuevo. Si aumento un genoma, pues en el genoma 3, el verde bandera, pues es nuevo. Y el morado bandera, el morado es nuevo en el genoma 4. Entonces, cada vez que yo voy aumentando genomas, ese clúster tiene nuevos genes en la vecindad genómica. Entonces, quiere decir que tal vez es una molécula que varía mucho, que necesita variar para poder pues seguir siendo como funcional, o bien pues que tal vez no funciona tan bien y por eso no se ha logrado como un óptimo, pero hay variación en esta familia de genes y no la hay en esta otra es muy conservada. Si lo piensan, pues todo es algo biosintético al final, o sea, incluso el operón de histidina, que es algo del metabolismo primario, pues al final pues es un contexto genómico conservado que siempre produce histidina y entonces pues sí están muy seleccionados, pues que siempre suelen estar los mismos
alrededor. Hay variación, como en todo, pero es mucho más conservado. Entonces, pues a mí me interesa ver, pues, cómo son en general estas familias de metabolismo especializado. Y bueno, como una aplicación inmediata de todos estos patrones de observación, pues como de vigilancia genómica, pues trabajé en algo aplicado, porque pues no nada más es investigación teórica, y se necesitaba hacer un diagnóstico para el cáncer del tomate. Uno está acostumbrado a que va y se hace una prueba de diagnóstico y pues le dicen qué tiene, pues si tiene salmonela, si tiene varicela, y eso es porque hay pruebas de diagnóstico porque nos interesan esos microorganismos. Pero bueno, yo les puedo contar a nivel personal que una vez estuve enferma y pues por más pruebas que me hicieron durante un par de meses, pues nunca encontraron qué me causaba la enfermedad. Entonces hay muchas bacterias que te pueden causar una enfermedad a lo mejor muy rara, que no te pasaría si no tuvieras las defensas bajas, pero no vas a saber qué es porque no hay prueba de diagnóstico. Entonces imagínense para plantas, aunque también son muy importantes y hay pues muchos recursos y pues nuestra seguridad alimentaria depositada en ellas, pues no se sabía cómo poder diferenciar en etapas tempranas si tenías Clavibacter michiganensis, que te iba a causar cáncer de tomate y destruir el invernadero, o Microbacterium, pues porque se parecen, o sea, a menos que hagas, pues como, o sea, si tú las ves así nada más en la placa, pues no sabías como cuál era, ¿no? Puedes hacer 16S, pero pues lo que se quería era buscar pues cómo poder diferenciar entre ellos, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacemos algo que esté en todos los clavibacteres y que no esté pues en ningún microbacterium? O sea, tomas todos los microbacteriums y le sacas el complemento, todo lo que no esté ahí. Y pues hicimos un pangenoma de Clavibacter, incluyendo el microbacterium. Separamos y buscamos ese tipo de genes y encontramos un clúster biosintético, que es la clavidicina, que nos permite diferenciar entre michiganensis y Micrococcus, Microbacterium y los primos cercanos de Clavibacter. Esto lo pusimos dentro de otro software. Fue interesante que entre los que encontramos hubiera uno que era un clúster biosintético. Y bueno, pues quiero como cerrar esta parte fijando las ideas, que tenemos todo esto: genes, clústeres biosintéticos, genomas, metagenomas. En los genes tenemos familia de genes, en los clústeres tenemos familias de clústeres. En los genomas pues tenemos grupos de genomas y en los metagenomas podemos tener comunidades de metagenomas. ¿En qué me sirvió mi formación matemática? Pues pude extender esta definición de familia de genes a una de familia de clústeres, hacer una generalización. Pude buscar contraejemplos en donde decir, pues, lo suelen clasificar como Clavibacter michiganensis, pero no es en realidad. Y pues después de eso empecé a trabajar mucho con metagenomas y pues pude reconocer que así como aquí hay un problema de agrupar por familias, pues aquí también como el nivel que le corresponde es agrupar por comunidades, ¿no? O sea, a lo mejor pues todos tenemos el metagenoma respiratorio, pero pues no es lo mismo pues si vivimos en México que si vivimos en los Andes. Entonces pues esas seguramente se van a agrupar o por edad o por susceptibilidad, y pues ahí también hay que hacer pues ese trabajo de clasificación de cuáles son más parecidos. Otros intereses científicos que tengo y que tenía pues son redes en general de genomas y de metagenomas para poder hacer esta clasificación. Los pangenomas y los panclústeres, los metagenomas agrícolas. Actualmente me encuentro trabajando con metagenomas de rizósfera, con aplicar técnicas de clasificación y Big Data a genómica y metagenómica, a esta gran cantidad de datos que les conté que está esperando ser analizada, a visualizar los datos, como por ejemplo Nevomining, que nos dé rápidamente una idea de lo que necesitamos, y a estudiar arqueas, que pues ahí van, pero todavía muchos de los genomas que tenemos pues en realidad son recuperados en metagenomas y no es tan fácil hacer genómica comparativa, es como limpia en ellos. Sí, muy bonito.
Después, pues yo creo que es importante que un investigador pues pueda trabajar en distintas áreas y establecer distintas colaboraciones. Por ello, pues, por ejemplo, en docencia, pues yo desarrollé junto con los doctores Nakamura y Horevik de CIMAT un curso que se llama Big Data for Genomics y un taller multidisciplinario en donde analizamos genomas de COVID. Y pues los temas básicamente eran poner un lenguaje común entre biólogos y matemáticos, porque había estudiantes del CIMBESTAP de biología y de CIMAT de matemáticas, leer artículos que los pudieran entender pues juntos los equipos y poder plantear problemas y sugerencias a cómo mejorarían ese artículo. Y pues trabajamos en artículos de clasificación, por ejemplo, Random Forest, Machine Learning, modelos neuronales, que pues esas son las técnicas de matemáticas de clasificación y que como ahora hay tantos datos biológicos, pues ahí los podemos utilizar. Como les digo, trabajo también en SARS-CoV-2. En ese momento trabajábamos metagenomas, pero al final pues, me quedé más bien trabajando genomas para el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Y pues también hacíamos clusterización en distintas comunidades y nos interesaba ver qué pasaba después longitudinalmente cuando pasaba el tiempo. Aunque longitudinalmente pues ya no seguimos trabajando en ese proyecto hasta ahora. Y en cuanto a comunicación, pues he participado, por ejemplo, en el curso de Biología de Sistemas con el doctor Abraham Avelar de la ENES, tanto en Morelia como en León. Y pues ahí lo que lleva de matemáticas pues son ecuaciones diferenciales, sistemas de ecuaciones y algo de sistemas dinámicos, sobre todo cuando pues te muestran pues cómo funcionan las redes de regulación génica. Con todas esas experiencias, sobre todo en la época de pandemia, que ya ven que estábamos encerrados, pues hicimos un canal de YouTube junto con mis alumnos y ahí pues cada quien iba explicando un artículo, primero lo discutíamos en clase y pues ya subíamos sobre todo de minería genómica y de biomatemáticas, pues para que fuera entendible por si a alguien le interesaba leer esos artículos, pues ya estaba la presentación también ahí en YouTube. Y otra cosa que me importa mucho es la repetibilidad y la didáctica en la ciencia. Entonces, con nuestro emprendimiento que les cuento, BEDERLab, que en ese tiempo teníamos muy poca financiación, pues decidimos con el laboratorio pues dar cursos. Por ejemplo, dimos uno de Python, uno de Shell, de Linux, uno de R, de metagenómica, de ecología y de genómica, de esta asociación Software Carpentry, que si no la conocen, pues conózcanla. Todos estos cursos están libres, son un repositorio de GitHub ahí y ustedes los pueden seguir y la idea es que rápidamente te lleve pues a poder manejar la parte de bioinformática, porque pues nosotros somos estudiantes de ciencia, tenemos habilidades desarrolladas, a lo mejor no tanto la bioinformática, pero no debería de costarnos tanto trabajo. Y para eso las instalaciones fáciles es algo que pues te ahorra el dolor de que no corre, no funciona y te deja centrarte realmente pues como en la parte de aprender bioinformática. Y estas lecciones pues se preocupan porque sean repetibles y de fácil didáctica. Entonces, pues si alguna vez quieren aprender algo de eso, ahí están. Nosotros lo que hicimos fue dar los cursos para poder financiar a los estudiantes y además desarrollamos esta lección, la lección de metagenómica, que hace poco pues ya la publicaron como lección oficial de los Carpentries, que fue la primera desarrollada pues como por la comunidad. Tienen una incubadora de lecciones y pues ya la nuestra terminó todo su proceso de ser impartida en muchos lados, por muchos instructores, revisada por varios. Y pues lo que hicimos fue analizar unas muestras de Cuatro Ciénegas de pues, la doctora Valeria Sousa, que pues realmente tiene una amplia trayectoria y pues es mexicana, y Cuatro Ciénegas pues es de México. Entonces pues promovimos la metagenómica que se hace en México pues internacionalmente. ¿Qué otras colaboraciones podría tener pues cuando entre a trabajar al instituto? Pues tanto nacionales de la doctora Karina Verdel, en el cual estamos estudiando el genoma y el metapangenoma pues de Calakmul, de lo que hay aislados pues en esa reserva ecológica.
Con el doctor Adrian Hinich, que estaba en Cornell en ese tiempo, pues trabajamos con marcadores de Mycobacterium tuberculosis. Y con el doctor Mark Chevret de la Universidad de Wisconsin, que ahora está en Florida, pues veíamos la relación que había entre los clústeres que producen antibióticos y los transportadores para sacarlos de la célula y que no la maten, ¿no? Con los genes de resistencia a ese antibiótico, pues dentro de ese clúster. Entonces, pues esos son 3 proyectos en los que estoy interesada y estoy trabajando, en los que seguiría trabajando, ¿no? Pues además, como ya les conté, tenemos esta pequeña empresa, Better Lab, que colabora con C3, que es puramente de informática y análisis de datos. Nosotros hacíamos tanto laboratorio con Nanopore, quisimos aprender esa técnica. Lo que les cuento es que construimos EvoMining, que es un visualizador de familias génicas que las clasifica de acuerdo a su posible función metabólica y cuya aplicación llevó al descubrimiento de los arsenolípicos. La otra cosa que hicimos fue hacer este artículo, este software de corazón, que es, Core, Syntenic, pues analizar las vecindades genómicas y pues es generalizar el contexto de familia de genes a familia de clústeres para poder visualizar ahora una idea y tú tienes que explorar esa idea. Claro, muy bien, muchas gracias. Y tengo una última pregunta, así muy rápido. ¿Qué tanto investigan? ¿Tú tienes tu gen de interés o el gen que te interesa? ¿Estás buscando tomando una clase? ¿Qué tanto investigas para aprender más cosas? Si hay algún parámetro para ver. ¿Mandé? Pues lo que yo siempre trato de hacer es buscar todos los microorganismos que son similares, pues lo más automático posible, como todos los de la misma especie o todos los del mismo género, y analizar ahí la conservación. Si no está nada conservado, pues es difícil que realmente sea importante para el microorganismo o el contexto genómico, ¿no? Claro. Si está medio conservado, pues como que sí me da una idea de que puede ser relevante y que hay que probarlo. Y sobre todo si hay distintas ramas, cada una que se ve que es diferente y están conservadas intrarramas y difieren interespecies, pues eso pues da una indicación de que posiblemente pues cada especie lo ha adaptado y es interesante para ellos. Okay. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias. Sigue Gama. Bien, todos, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Ok, hola Nelly, gracias por tu tiempo. Yo tengo 2 preguntas en particular. La primera es, nos contaste respecto a pues vamos a decirle, un agente químico que podría resultar útil para detectar pues, que tus plantas pudiesen tener cáncer tentativamente, ¿no? En este sentido, ¿cómo has continuado con esa línea de investigación? Es bastante interesante. ¿Has logrado concretarlo, cristalizarlo, mejor dicho, en una especie de producto biotecnológico y, pues no sé, te has tenido que enfrentar contra el demonio del SAT o algo así como una incubadora, algo al respecto para realmente cristalizarlo en lo que es un producto que pues pueda tener una generación de riqueza neta? Bueno, en realidad a mí me contrataron para hacer esto, entonces el demonio del SAT lo tuvo que enfrentar otra empresa, que en ese tiempo era la empresa Strain Biotech y ahora, de hecho, Coppert, pues que era la interesada porque es la que tiene muchos tomates, fundó luego su propia empresa, Endogenomics, que se dedicó pues a esto. O sea, básicamente lo que pudimos hacer con mi laboratorio fue la transferencia tecnológica. Les dijimos, estos son los genes que tienes que investigar. Nos pagaron por ello, le entregamos un programa que funcionaba para identificar esos genes. De la parte de bio, pues más se le entregaron los oligos en los cuales pues corrían las muestras y si salían los genes pues tenía Clavibacter, si no. Y pues Coppert pagó por eso y pues tiene una empresa en la cual hace eso. No lo hago yo, pero sí se hace. Además nos contrataron pues como expertos alguna otra vez para ver si la contaminación de las semillas venía por semillas que les habían vendido o no, y pues creo que también les fue bien con nuestra declaración de expertos. Y yo pues sí me he enfrentado al demonio del SAT, pero no
pues no por esto, ¿no? O sea, los detalles y como que, pues como te digo, ellos fundaron su propia empresa y pues ya, hasta ahí, pues ya nos separamos, ¿no? Cada quien cumplió su parte. Y pues la empresa que fundamos nosotros, la startup Better Lab, en realidad, pues como siempre, este es el tercer intento. En el primero sí lo logramos constituir, el segundo también lo logramos constituir, que no, el segundo no lo constituimos, y este que es el tercero, sí hicimos la empresa, pero no pudimos sacar el registro en Hacienda porque pues luego vas viendo que es complicado. Tienes que tener un contrato de arrendamiento y cuando ya tuvimos el contrato de arrendamiento, nuestro contrato original, lo habíamos puesto registrado a la asociación en otro lado y no se pudo y era más fácil sacar otra empresa. O sea, esa parte sí es complicada. Cuando eres estudiante, pues hay muchas becas, o al menos en Guanajuato había como de estudiante emprendedor, y está muy bien porque te da el tiempo para hacer ello. Pero por otro lado, tener la empresa constituida nos pudo dar becarios de Construyendo el Futuro de este programa, y pues nos fue bien. Tanto ellos aprendieron como nosotros pudimos avanzar en desarrollos informáticos. Y pues más bien al tener como sociedades con otras empresas, pues casi siempre es como nuestra empresa amiga es la que vende el curso y le pagan a ellos y pues de alguna otra forma le paga esa empresa al becario. O sea, hay que acomodar para que todo sea legal. Sí se puede, no es fácil. Sí hemos hecho ventas de conocimiento, tanto transferencia como pues poner una mini empresa. No es mucho lo que hemos ganado, pero pues ha servido pues para becas y para obtener colaboraciones. Sobre todo como para tener un plan B, ¿no? de financiamiento, como nos dijiste en la plática. Sí, sí. Bueno, la segunda pregunta es que quería preguntar tu opinión respecto a un dato que me mantuvo bastante triste cuando me di cuenta, ¿no? Debido a mi proyecto también estoy como que relativamente asociado a lo que es pues todo el rollo de la resistencia a antibióticos. Y entonces leí que, pues, bueno, nosotros en la academia usualmente siempre estamos diciendo que vamos a encontrar un nuevo antibiótico porque se nos están acabando, ¿no? Pero vi que en términos monetarios, al menos para antibióticos humanos, el costo de desarrollo, en pasar todas estas cosas de aprobaciones por la FDA, etcétera, etcétera, en experimentos con humanos y todo ese rollo, pues realmente cuesta aproximadamente como unos 1.500 millones de dólares el poder llegar hasta esas fases, ¿no? De realmente implementarlo. Y que realmente uno de los problemas para poder, pues, realmente cristalizar un nuevo antibiótico era el rollo de que pues las empresas quienes pueden costear esto pues realmente prefieren irse a otros tipos de sustancias más rentables como los anticuerpos monoclonales que pues pueden llegar a pues ahora sí que generar una derrama económica de 10 miles de millones de dólares, ¿no? Entonces pues está ese gran filtro en donde pues tenemos ese gran barrera económica de desarrollo, ¿no? Y pues en el México pues yo creo que más complicado porque bueno no conozco ningún antibiótico digámoslo hecho en México. En este sentido, ¿cómo tú sugerirías abordar el problema que tenemos de pues, realmente cristalizar un antibiótico humano, vamos a decirlo así, teniendo esa gran barrera del dinero que cuesta desarrollarlo? ¿En qué etapas crees que podríamos, como nosotros, científicos, ayudar a que esa barrera económica se baje y pues realmente cristalizarlo en un producto? Ay, pues yo no sé si ahí te voy a desilusionar más, pero yo pienso que no estamos ahí. O sea, que muchas veces cuando entramos a estudiar ciencias, pues entramos con la idea de que vamos a salvar el mundo y la mayoría de nosotros pues no lo va a salvar. Sin embargo, lo que yo te voy a decir es que sí es muy caro, que sí casi no llegan porque las pruebas clínicas pues son demandantes y las farmacéuticas no lo quieren hacer. O sea, todo eso tienes razón. Pero cuando llegó la pandemia de COVID, pues todo eso no importó, ¿no? O sea, la vacuna se desarrolló y se desarrolló en un mes, en una tecnología que tal vez no hubiera sido útil si no hubiéramos tenido la necesidad urgente en ese momento de resolver el problema, porque quién sabe si se iba a morir media humanidad, ¿no? ¿Y cómo empezó? Pues empezó con que tenía que llegar a congeladores de -80 y tenía que haber congeladores de -80. O sea, en Langevio se guardaron vacunas por el ejército. Entonces yo creo que lo que realmente hacemos es estar listos para la emergencia. O sea, si me preguntas cuál es nuestro papel, pues es que en algún momento el Mycobacterium tuberculosis tiene tantas resistencias que realmente te va a causar pues un problema de salud
que si no lo resuelves, pues se te va a morir la mitad de la humanidad. Entonces en ese momento, pues los costos se tienen que bajar y la inversión se tiene que hacer. Y tiene que haber alguien listo. Y tú no sabes si va a ser Mycobacterium o si va a ser Amycolatopsis o si va a ser Enterobacter. Entonces tiene que haber expertos de todo que puedan responder a la emergencia en ese momento. Claro que esta es la filosofía de pues ya te cayó la bomba encima, pues ahora lo resuelves, ¿verdad? Lo que tú me estás preguntando es al revés, es qué puedes hacer tú para que no te caiga la bomba y tengas pues todo ya preparado. Es que creo que ese es el trabajo más de un político, pero puede ser un político científico, o sea, incidir en las leyes, incidir en las políticas públicas, pues ahí tiene que haber también gente preparada, pero no es el camino de la investigación, ¿no? Es convencer que realmente se necesita inversión por ese lado y pues también es dedicarte a ello. Tienes que reunir ejemplos, bueno, pues si Jaime Maussan llegó al Senado con los ovnis, pues tenemos que llegar como científicos también, ¿no? Pero es otro camino. A mí me parece que ese es otro camino. No sé tú qué piensas. No, pues sí que realmente está súper complicado en ese sentido y que realmente yo coincido contigo en el que tal vez nuestro papel académico, que no sé qué tanto me frustre aceptar eso, es como que tan solo estar en la parte como de preparar todo el armamento por si se llega a ocupar algún día, con esperanzas de que eventualmente tal vez alguien me interese. Pero sí. Sí, pues sí, y aparte, pues está esto de que la ciencia se construye a hombros de gigantes. Pues sí hay gigantes, pero hay muchos pequeños como nosotros trabajando todos los días en tener todo esto listo, ¿no? Y pues sí, de repente grandes descubrimientos, de repente aparece el CRISP, de repente aparece la PCR, y eso es porque hay toda una comunidad pensando en ello, trabajando en ello, y pues de repente hay un salto. Pero pues tiene que haber la comunidad. Entonces, pues yo me siento tranquila siendo parte de la comunidad. Sí, en eso al respecto, hay un laboratorio que yo le sugeriría a todos stalkear, me gusta bastante, se llama John Stokes, recientemente ha estado publicando cosas de inteligencia artificial para descubrir antibióticos, entonces hay unos desarrollos bastante interesantes como antibióticos específicos para Cinetobacter baumannii o para patógenos panresistentes y que pues gracias al deep learning pues podemos como que facilitar todo lo que es el screening, ¿no? Para abaratar el costo de los antibióticos. Pero pues todavía queda enfrentarse contra la FDA y esas cosas. Sí, así Vale. es. Muchas gracias, Nelly. De nada. ¿Alguien más? ¿Sigue Julio? En fila. Sí, yo. Muchas gracias por tu presentación. Fue bastante enriquecedora. Yo no conocía acerca de esto. Pero yo sí quisiera preguntarte más acerca de tu proceso para conseguir ese trabajo. Y dijiste que aplicaste 5 veces a diferentes plazas, ¿no? ¿Y eso durante cuánto tiempo? Yo empecé a aplicar desde que estaba antes de salir del doctorado y hasta que me la dieron, pues pasó como 1 año y 3 meses, ¿no? Las primeras 2 plazas a las que apliqué fue de desarrolladora de software en la Conavio. La primera vez, bueno, tuvimos que resolver unos retos que estaban bastante difíciles y buenos, aprendí mucho y de técnicas también de programación. Tuve una semana apliqué una vez. Tenía una semana para resolverlos, los hice, los consulté con mis amigos programadores y pues ya los terminé, ¿no? Entonces quedamos 2 finalistas en la entrevista y me preguntaron pues cuáles eran mis planes. Y yo dije, pues yo quiero trabajar aquí pues unos 2 años y luego me quiero ir a seguir haciendo investigación al extranjero con mi esposo. Que yo creo que esa fue una mala respuesta, pero la verdad es que fue sincera y pues yo eso quería hacer. Y pues me dijeron, no, pues queremos a alguien por más largo plazo. Ya. La segunda vez abrieron otra plaza y volví a aplicar ahí y les dije, pues bueno, sí, ahora sí, pues estamos considerando quedarnos en México y pues sí.
Pero esa vez no quedé porque realmente no era el perfil de lo que ellos necesitaban. Yo hice muy bien uno de los retos y otro no, porque como que querían pues, alguien que administrara clústeres y eso no es en lo que soy experta. Y pues no, o sea, ahí sí quedé como en tercer lugar, yo creo. O sea, igual me entrevistaron y todo, pero pues no. Y pues la tercera vez apliqué para los Carpentries, pues como líder de Latinoamérica, pero pues yo creo que había personas con más currículum. Y apliqué al mismo tiempo para el TEC de Monterrey y para la UNAM, que fue en la cuarta y la quinta vez. Entonces en el TEC de Monterrey también estaba entre los finalistas, pero pues se tardaban mucho en decidir a quién iban a quedar. Y en la UNAM me ofrecieron el trabajo y ya me quedé en la UNAM. Ok, muchas gracias. Y otra, ¿cuáles son tus mejores, digámoslo así, 3 tips para encontrar trabajo en la academia? Pues yo creo que no aplican para todos, pero a lo mejor decirte que me funcionó es que pues yo estaba abierta a cualquier trabajo, en el sentido de que pues ahorita estoy trabajando en matemáticas, entonces he tenido que aprender muchas cosas de matemáticas porque al final solo tengo una maestría. Entonces yo sabía que cualquiera de los trabajos que tomara pues me iba a costar, o sea, no ibas a llegar a que fuera el trabajo ideal para ti, sino pues que tú ibas a tener que trabajarlo hasta que ya pues te fuera más fácil, ¿no? Pero si me hubieran dado algo pues en un laboratorio de genómica de hongos, pues también lo habría tomado y me habría tomado pues algo de tiempo el poder decir, ah, pues ya sé hacer genómica de hongos, ¿no? Ya sé estos kits y así. O sea, como que yo sabía que al principio pues iba a fracasar, pero pues que eso es temporal, que ya si le sigues trabajando, pues lo vas a obtener. Entonces, a lo mejor el trabajo no se ve perfecto para ti, pero pues tú ves más bien como cuáles son las habilidades que sí tienes para ese trabajo, enfocarte en ellas a la hora de hacer tu currículum, tu presentación, o sea, considerar a quién le estás hablando, reconocer tus debilidades, pero también reconocer tu capacidad para que pues en un futuro las puedas solventar, ¿no? Yo creo que eso es algo muy importante, que si hubiera tomado, pues en todos los que apliqué, como ven, eran muy diferentes, ¿no? En uno iba a ser desarrolladora, en otro iba a ser community manager y en otro pues investigadora y en el del TEC de Monterrey era llevar la bioinformática, pues como ser el técnico de bioinformática, pues que lleva la bioinformática del TEC, ¿no? O sea, les iban a salir genomas de su centro de secuenciación y pues mi trabajo iba a ser analizarlos para los investigadores. Y cualquiera de esos trabajos me habría parecido bien. Pues no se me ocurre otro. A ver, todo el tiempo que estuve haciendo el postdoc, siempre seguí como buscando cursos nuevos, intentando cosas pequeñas como esta empresa, o sea, pues mantenerte ocupado. ¿Desde cuando ya lo Por querías? supuesto, pues que ayuda que No me tengas una siento beca, ¿verdad? rara Porque ni nada. pues si no está difícil. ¿Y qué más? Y yo creo que te diría que colaborar. Diría Si castañita. vas teniendo colaboraciones, pues te mantienes actualizado en temas nuevos y eso pues tal vez te facilite después encontrar un trabajo. Ok, Lo que sí, te agradezco bastante y perdona por las preguntas que quizá eran un de lanzadera poco no me la puedo seguir confidenciales. poniendo, ¿no? Pues no, La, supongo que para eso estamos aquí. ajá, Así te los Gracias. puedo contar tienen la experiencia de alguien que lo vivió hace poco. Muchas gracias. Nelly, yo tengo una pregunta. Bueno, tengo creo que 3. para, porque dije, para estarme En la parte de Evo Mining, ¿qué tanto se actualiza la base de datos para decidir si es un verdadero positivo o un core de familia verdadero positivo? Pues mira, Evomining, tú le puedes pasar la base de datos, tanto la de genomas como la de metabolismo conservado, como la de metabolismo especializado.
Entonces, por default, la de metabolismo especializado es la de MIBIC 2, no la hemos actualizado. Si tú lo descargas, pues va a seguir siendo MIBIC 2. Pero, pues si tú me preguntas, Andrés, que está haciendo la licenciatura, tu tesis conmigo, pues él está probando con MIBIC 3, o sea, con la versión más actualizada. Pero tú ahí le puedes poner pues genes de regulación, le puedes poner genes de degradación de plásticos, o sea, la que a ti te interese. Hay que moverle un poco al script, o sea, ya no es tan directo, pues al final siempre hay cosas que mejorar en los programas, pero se puede y es alcanzable razonablemente fácil. Ok. No, espera, es que estoy en clase, perdón. Ok, y la otra es, bueno, no sé si, me parece que, por ejemplo, en hongos, la síntesis de toxinas no se da en clústeres que tengan contexto genómico tan bonito, tan armado, conservado como en bacterias, ¿no? Sino que más bien ocupan un gen de un lado y otro que está por otro lado. En ese sentido, ¿cómo se podría contender? Si sabes tú si hay alguna otra herramienta para poder buscar un clúster o más bien un arsenal de genes que estén sintetizando dicha toxina. No, Diana, de hongos no sé mucho, te quedó mal. Justo, pues apenas estoy aprendiendo, estoy haciendo mi primer trabajo de Fusarium. Sé que Anti-Smash pues tiene su Fungi-Smash, que es clasificador de hongos, pero la verdad es que no sé. Ok. Y luego, más o menos en ese sentido, ¿cómo contiende Corazón con el problema de tener muchos drafts genómicos? O sea, que no estuvieran los genomas cerrados. Ese no es problema para corazón. Ok. Justo, o sea, corazón tiene otros problemas, pero tú le puedes pasar hasta, pues sí, fragmentos que obtienes de ensamblar metagenomas y como solamente se fija en los genes vecinos, o sea, tú le das un gen centro, porque sí le tienes que dar un centro, que es el que a ti te importa, y pues se fija en los vecinos. Entonces, pues con que tenga otro gen ahí vecino, pues ya por lo menos te dice, pues sí está este gen y sí está seguido de este otro. Si tienes pues unos 10 genes, pues mejor, ¿no? O sea, con que tengas una cierta vecindad ahí, pero no le importa que no sea un genoma cerrado, porque te va a encontrar tu gen de interés y su vecindad. Le tienes que dar un gen de interés y una vecindad genómica de interés al principio. Le das dos cosas. Y entonces pues ya se fija quiénes están y no importa que esté tan cerrado o no. Y eso es porque no te está contando cuántos clústeres están o qué tan diferentes, sino solamente estás investigando la evolución de una familia de clústeres que a ti te interesa. Ok. O sea, si tu pregunta es ¿cuántos clústeres hay? Pues ahí sí está muy mal que tu genoma esté fragmentado. Pero si tu pregunta es ¿está este clúster biosintético conservado su vecindad en este genoma fragmentado? Pues sí te lo puedo contestar. Ok. No sé si alguien más tiene más preguntas. Sí, Esaú. Hola. Bueno, no estoy muy seguro qué tan relacionada tu plática sea la pregunta, pero no sé si con tu herramienta del Evo Mining o si hay otras donde se pueda ver como, ¿cómo decirlo? Como alguna especie de red o algo así donde participe toda la comunidad microbiana de un ambiente. Por ejemplo, el intestino. O sea, yo estoy trabajando con neurocosas y microbios del intestino. Entonces, hace poco estaba leyendo de un metabolito que lo hace una familia de microbios, pero después se procesa con otra y después con otra, y al final el mismo ratón en este caso, pues también lo procesa y tiene pues, efectos al cerebro. Pero bueno, no sé si existe algo así para hacer un tipo de estudio. Pues yo creo que tienes que definir qué quieres estudiar. Si quieres estudiar la correlación de estos, de
cuándo ocurre un microorganismo con otro microorganismo, pues tienes que tener datos metagenómicos, y pues sí que hay muchos programas que lo que hacen es como ver eso, ¿no? Cuáles microorganismos están coocurriendo, son redes de coocurrencia. Si lo que quieres es ver pues como la variación de este metabolito, pues puedes sacar Y el otro aquí tiene, ¿verdad? con Ambio, ¿no? Todos la variación Sí. en los genomas de Justo los me que llegó el de producen el Amistad. metabolito, y luego podrías relacionarlo con los metagenomas, ¿no? Como dependiendo del ambiente en el que estén. La otra ya A lo mejor si está. están pues como en un pedazo de intestino o en otro, pues si hay alguna Gracias. variación entre los RITs o los transcriptomas. O sea, como que tienes que definir qué dato es el que tienes, y a partir de ahí, pues seguramente hay herramientas que lo pueden procesar. O más bien tienes que definir qué dato es el que tú quieres y, o sea, qué te interesa medir, ¿no? Si que ocurren los microorganismos, si varía este clúster biosintético, cuando varía el clúster en el otro, y pues en ese caso hay bases de datos de los clústeres biosintéticos de los distintos microorganismos, y ahí puedes complementar los datos que tú tengas. O sea, hay que precisarlo un poco más. Ok, gracias. Uh-huh. Julián. Hola Nelly, pues primero excelente presentación y bueno, me gustó mucho este ciclo de preguntas y respuestas. Yo tengo una pregunta de un poco respecto a en algún momento cuando comparas la vecindad de los clusters, mencionabas que es una parte es por similitud de secuencia, por vecindad, y había otros parámetros, como otros dos parámetros. Y mi pregunta es si lo que haces es sacar algún tipo de índice o cómo puedes juntar o cómo juntas este tipo de información, de datos, para ver si son similares. Sí, bueno, el programa que más se usa es Bigscape, porque te permite de manera automática, tú le pasas las salidas de anti-smash, que son los clústeres biosintéticos, pone que le pasas una serie de terpenos y te dice, pues tienes 4 familias de terpenos. Ya, se acabó. Pero dentro de Bigscape está Corazón, o sea, ya está integrado, ¿no? Y entonces dentro de cada familia de terpenos te va poniendo, pues ordenando los más similares entre sí. O sea, te hace un árbol de los clústeres biosintéticos, de la evolución del clúster. Entonces, ahí Corazón está integrado en que tú ves una familia organizada, pues lo mejor que se puede filogenéticamente, ¿no? Entonces vas viendo como la variación entre ellos. Pero aparte, tú puedes correr Corazón solo en todos los genomas sin haber pasado por anti-smash, y ahí lo que ves es algo continuo, y en ese continuo pues tú ves lo que probablemente Bigscape te dijo que eran 2 familias, pues a lo mejor Corazón las puede conectar porque tienen al menos 2 genes en común, aunque tú ves por el gradiente de color que pues la diferencia a nivel de secuencia es alta, y tal vez por eso Bigscape te las separó. Entonces, los índices los utilizamos en Bigscape para cortar y decir, esto es otra familia, ¿no? Es como si fuera un evalue y dices, pues ya, hasta aquí. Pero la visión continua, cuando quieres ir más profundo en una familia, pues la puedes hacer con Corazón sobre los genomas. Entonces, como que con Bigscape exploras así rápido todos los clústeres de todos los genomas que tú tienes, los partes en familias, y si hay alguno que te interese más, pues entonces puedes hacer Corazón a mano, aparte del Corazón que ya te da Bigscape de una sola familia. Pues muchas gracias, esa era una duda que tenía. Pues creo que ya no hay más preguntas, Nelly. Muchas gracias por tu plática, la disfrutamos mucho. Yo les quería enseñar algo más, dije, bueno, pues si nos da tiempo, igual y hacemos una lección, pero ya no nos va a dar tiempo. Pero, a ver.
Estamos desarrollando esta lección de minería genómica. Y aquí tiene pues qué es la minería genómica, cómo encontrar clústeres con anti-smash, cómo compararlos. Pues tiene unos ejemplos de EvoMining, Corazón y Bigscape. La hicimos hace tiempo, la queremos actualizar y publicar. Pues algo que está bonito pues es que tenemos un servidor por si alguien lo quiere hacer. Yo dije, bueno, igual y nos da tiempo y hacemos un ejemplo, pero en realidad no nos va a dar tiempo. Pero en este servidor, que es el servidor de nuestro laboratorio, pues ya están aquí los datos, que es Genome Mining Workshop. Y pues son unos genomas, son los genomas de Streptococcus agalacti con los que Tetelin propuso por primera vez que era el pangenoma. Nosotros los tenemos ahí y está toda la lección para ir explorando, pues por ejemplo, aquí está Corazón, cómo se utiliza con esos genomas, y aquí está EvoMining, cómo se utiliza y cómo pueden pues ver los resultados con esos genomas. Entonces, si un día uno de ustedes pues quiere hacer una lección práctica, bueno, lo necesita para su trabajo o algo así, pues le podemos pasar este tutorial para que lo haga. Muchas gracias, Nelly. ¿Tú crees que nos puedas compartir el link? Ya que la tienes por ahí. Déjame... los paso en el chat. Y para Mónica no, ahorita no tenemos... Ah, les pasé la presentación. Ah, no, sí, se las pasé bien. Sí. Ahorita ya no tenemos vacantes, ya no renovamos nuestros jóvenes, no nos dieron este año. Para el que viene. A lo mejor sí. Bueno, pues bueno. no sé si hay algo más o si no, pues ya. Pues creo que ya, Nelly. Muchísimas gracias por platicarnos, por todo tu tiempo y todo lo bonito que nos platicaste. Gracias, Jenny. Gracias, Nelly. Gracias, Dana. Nos vemos.